mediáticamente ha tenido tanto rebote, pero que jurídicamente tiene, y les quiero decir con franqueza y ahora se lo voy a explicar, cero sustento, y que más bien ha sido utilizada, como muchas veces pasa en circunstancias en donde hay intereses de otro tipo, con ganas de perjudicar a una persona sin saber que en el medio están realmente haciendo un inmenso daño a otras personas, como es el caso de los señores Bernal en este tema. Yo voy a pedirles a ustedes, en aras de la equidad, de la justicia significa que todas las partes tienen que tener más o menos las mismas armas, de tal forma que a unos no les informen durante 4 horas y a otros solamente 3 minutos, porque como ustedes comprenden, eso no ayuda a que la opinión pública se haga una opinión clara de lo que está sucediendo, sino al contrario, ahí lo que termina haciéndose es pasando la opinión de quien en ese momento tiene algún interés o tiene algún sesgo por algún motivo. Yo quiero decirles que este es un caso en donde no existe realmente respecto a los señores Bernal ningún tipo de irregularidad que sea relevante ni que tenga categoría de tipo penal. Lo primero que todos debemos entender es que los señores Bernal hicieron un denuncio y en consecuencia entraron en posesión de este terreno en el año 2000, es decir, estoy hablando de hace 14 años. Eso quiere decir de que no se trata ni de aventureros, ni de gente que ha llegado al final, ni de gente que se quiere aprovechar de lo que otros han hecho, ni nada por el estilo. Son simplemente personas que jóvenes, además con gente muy joven, que con todas las ganas de emprender hacen las cosas conforme la ley establece. La ley señala que los terrenos seriazos pueden ser materia de denuncio y que eventualmente van a ser materia de venta al precio que establece la Dirección de Bienes Nacionales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque se ha hecho toda una elucubración acerca de que el terreno que se habría vendido a los señores Bernal es un terreno que debería de costar 21 millones de soles y no la cantidad que digamos han pagado, los 2.500 soles que han pagado conforme a la tabla que establece con toda claridad la ley. Y la Dirección de Bienes Nacionales ha emitido efectivamente un certificado estableciendo que de acuerdo a las normas vigentes en el momento en que se produjo la venta no había ningún otro precio. ¿Por qué? Porque ese terreno es queriazo hasta el día de hoy, 9 de junio a las 11 de la mañana. Lo que quiere decir que el Estado, ni nadie del Estado, puede vender ese terreno a una cantidad distinta de aquella a la que dice la ley. Y esto es tan así que sus vecinos Royal de Cameron, que son tan codiciosos y que han estado tratando de invadir el terreno de los hermanos Bernal desde el 2007, desde que ellos entraron, en posesión del terreno que compraron, y que es un terreno ribereño y que en consecuencia tiene condiciones mucho mejores que el terreno que le compró Bernal al Estado, porque además está frente al mar y porque además es plano. Ese terreno fue comprado por Royal de Cameron, el 1.200.000 metros cuadrados, no sé cuánto, a menos de $1 por metro cuadrado. Sí, señores, a menos de $1 por metro cuadrado. O sea que no puede aplicarse en el Perú la ley del embudo. Cuando los que tienen muchos recursos y además hacen anuncios en los periódicos todos los días, porque lo hacen, ya sea por la vía de su hotel, ya sea por la vía de la agencia de viaje que ellos tienen, es decir, quieren chancar a alguien para quedarse con un pedazo de su terreno, no pueden inventar un asunto penal, aprovechando que el presidente del gobierno regional pueda tener algunas discusiones o algunos temas que están pendientes de ser analizados, ¿no es verdad? Sobre este punto, se ha señalado que ha habido un acuerdo entre el señor Viñas y los señores Bernal, y eso es absolutamente falso. Precisamente el señor Viñas, como presidente regional, pidió la nulidad del contrato de compraventa que se le había otorgado a los señores Bernal. Como ustedes comprenden, si se tratara de una colusión, eso no habría existido, sino al contrario, hubiera consentido con este tema. Los señores Bernal hicieron todo lo que tenían que hacer.
y nosotros estamos en este momento presentando pruebas para evitar precisamente que ese Goliat, que ese gigante mediático que se ha generado por los intereses concretos que paralelamente tiene... Perdón, yo sí les voy a pedir una cosa, no me distraigan cuando hablo, porque entonces yo no voy a contestar, les prometo, ningún teléfono mientras estoy con ustedes. Hagan ustedes lo mismo. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que les quiero decir es, mientras ese gigante mediático, desde el 2007 que ha hecho, ha tratado de usurpar el terreno de los hermanos Bernal, y ha llevado gente al terreno de los hermanos Bernal, incluso gente prontuariada que ha venido desde Sullana y que ha estado detenida por la policía y que ha mostrado que efectivamente fue pagada, ¿no es verdad?, por esta empresa para invadir los terrenos de los Bernal. Y este es un pleito que viene del año 2007. ¿Quién ha impugnado las resoluciones de propiedad que se le otorgaron a los señores Bernal? Yo tengo aquí todos los documentos donde aparecen, fíjate Paola si los tenemos ahí, todos los documentos donde quien impugna y quien pide las nulidades es el Royal de Cameron y los abogados del Royal de Cameron. Entonces se dan ustedes cuenta que este no es un tema de la justicia, sino es un tema montado utilizando a la justicia, utilizando una causa noble con un propósito absolutamente inaceptable, que es el de chancar eventualmente al pequeño. Los argumentos de la Contraloría son todos deleznables. En primer lugar, cuando la Contraloría hace una investigación, lo que tiene que hacer es informar al ente administrativo de sus hallazgos para que ellos puedan levantar las observaciones que se le hacen. Aquí de frente de la Contraloría dice: se lo paso al juez penal o al fiscal para que prepare la denuncia del caso. Me parece bastante raro. Segundo lugar, ¿qué cosa es lo que se dice, por ejemplo? Y fíjense ustedes la falta de lógica de este tema. Que los señores Bernal en realidad no quieren hacer un proceso caprino y que eso constituiría el delito porque ellos piensan en algún momento hacer un hotel. Yo les pregunto a todos ustedes, en el derecho, ¿se juzga lo que yo pienso adentro o se juzga los hechos que yo hago? Es decir, los hechos públicos. ¿Qué cosa es lo que se juzga? Se juzgan los hechos públicos. Los hechos internos, lo que yo pueda creer, lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda sentir, son hechos particulares, forman parte por último de la moral, pero no del derecho. Y no existe hoy, el 9 de junio, a las 11:02 de la mañana, no existe, si ustedes van al terreno de los señores Bernal, no existe ni una sola piedra que indique que ese terreno está siendo construido o está siendo pensado construir como hotel. Ninguno. En consecuencia, ¿cómo yo puedo plantear una acusación penal sobre la base de lo que yo creo que él cree y que en consecuencia va a pensar para que el día de mañana pueda hacer algo? ¿Se dan ustedes cuenta de la falta de lógica que tiene eso? Dicen que al haber vendido el terreno, los señores Bernal, a su papá y a empresas que están a su nombre, entonces ellos estarían dándole un sentido de lucro al terreno que ellos compraron. La pregunta es, después de 14 años de posesión y de haber dado toda la batalla que han tenido que dar, ¿ustedes creen que vender a 25.000 soles un lote significa efectivamente un excesivo espíritu de lucro? Hay que ponerle un precio a las cosas. Y ellos le ponen ese precio. Ahora, ¿eso hace de que los compradores dejen de tener la obligación de desarrollar un proyecto caprino? No. Yo puedo conseguir efectivamente un contrato donde me dice que yo tengo que hacer un proyecto caprino. Pero el día de mañana, por A o C, no quiero ser yo el que hace el proyecto caprino y se lo vendo a la doctora Giraldo, que es mi asistente. La doctora Giraldo lo que no puede hacer es convertir ese proyecto caprino, no lo puede convertir en un hotel, no lo puede convertir en un prostíbulo, no lo puede convertir en un colegio, no lo puede convertir en nada. Solamente puede hacer un proyecto caprino. ¿Hay alguna prueba en este momento de que en ese terreno y que los nuevos propietarios hayan hecho una cosa distinta a la del proyecto caprino? Ninguno. Entonces, ¿cómo se puede hacer una acusación penal de esta magnitud e inflarla como la han inflado
con tan protervos propósitos. Ese es el tema verdaderamente inaceptable, ¿no? Claro, en Tumbes existen 70 expedientes en donde se han comprado terrenos seriales, 70. Y oh maravilla, el único que está en investigación es este, que es vecino de Royal de Cameron. Los demás no están. Al mismo peso. Entonces, muy bien, lo que yo quiero decirles es, fíjense ustedes, yo he leído, por supuesto, en mi trabajo como abogado, las razones sobre las que supuestamente dice que constituirían la irregularidad en este tema. Se dicen que no tendría el certificado de ser un terreno eriazo, o sea, que no tendría el certificado de ser un terreno eriazo, ¿no es verdad? Muy bien, si ustedes se van ahorita 9 de junio a las 11:04 de la mañana a ese terreno, se van a dar cuenta que ese es un terreno eriazo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la trascendencia de que el certificado ha llegado 2 días después o 2 días antes? ¿Cuál es la trascendencia? En el derecho existe el principio de informalismo y además existe lo que se llama que las nulidades solo se pueden declarar cuando son trascendentes. ¿Qué trascendencia tenía eso? Si efectivamente hoy sigue siendo erazo. Como les decía hace un momento, para que fuera de expansión urbana tenía que haber hecho el distrito de Canoas o la alcaldía provincial un decreto donde dijera que era de expansión urbana. Hasta hoy, 9 de junio a las 11:04:30 de la mañana, no existe esa declaración. Entonces, ¿qué importancia tiene? Dice que no tenían el SIRA, que no hicieron a su tiempo el SIRA. Yo quiero decirles algo. Yo les aseguro que Royal de Cameron no tuvo SIRA. Fíjense lo que les digo, no tuvo SIRA. Y sin embargo se pasa tirando piedras al tejado ajeno cuando su techo es de vidrio. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, supongamos que se demoraron en presentar el certificado del SIRA. Supongamos que se demoraron. No es cierto, supongamos que se demoraron. ¿Qué importancia tiene? ¿Hay en ese sitio restos arqueológicos? Hoy día, varios años después de eso, ¿se ha demostrado de que existan restos arqueológicos? Ninguno. ¿Para qué cosa es el SIRA? Simplemente para que no se pueda transferir aquello que tiene restos arqueológicos. Si no hay restos arqueológicos, que me demore 2 días o que me demore 1 día, al final de cuentas, ¿qué importancia tiene? No tiene ninguna trascendencia como para que se declare la nulidad administrativa. No les estoy diciendo para nada una cosa penal, no les estoy diciendo una cosa penal, porque el principio penal implica que haya una tipicidad penal de estos hechos y no existe ninguna. Ellos dicen que ha habido colusión con los funcionarios. ¿Y dónde está la colusión? ¿Cuál de todas las pruebas o cuál de todas las palabras, porque pruebas no hay ninguna que hay en este texto, se refiere a un hecho de colusión entre los señores funcionarios y los señores Bernal? ¿Se han enriquecido ilícitamente esos funcionarios? Ustedes ven, y ustedes que son gente de Tumbes, ven que esta gente que vivía como vivía cambió de modo de vida después de que se le otorgó el certificado a los señores Bernal. O que hubo algún tráfico, ustedes lo descubrieron en una negociación debajo de la mesa, entregándoles plata, dándoles favores, haciendo algún tipo de cosas. La colusión no se presume, la colusión se tiene que probar. En consecuencia, ¿cómo podemos hacer de este tema un tema penal solo porque existe interés? Miren ustedes, aquí está, ¿no es verdad? ¿Quién se opone? Blue Marlin Beach Club, en adelante Blue Marlin, como ustedes saben, el dueño de Royal de Cameron, ¿no es verdad? ¿Qué pide? Recurso de apelación contra la resolución directoral y solicitamos acumulativamente nulidad total contra dicha resolución y todo el procedimiento administrativo, ¿no? ¿Esto qué fecha tiene? Tiene fecha 13 de febrero del 2013. Si ustedes recordarán, porque ustedes son en Tumbes, ¿cuándo es que comienza a moverse este asunto? Precisamente cuando alrededor de estas fechas, ¿no es verdad?, el interesado de verdad, el que está moviendo todo este tema, pretende hacer este daño a quienes quiere él beneficiarse con
el terreno que no es suyo y que fue declarado por su vecino y que su vecino lo defendió. Lo que han tenido los muchachos Bernal, y eso hay que felicitarlos más bien, es el coraje de salir al frente de un monstruo para decirle: no señor, tú a mí no me atropelles. Muy bien, aquí existe otro del 28 de noviembre del 2012, Blue Barry Beach Club, en adelante identificada: interponemos formalmente dentro del plazo legal recurso de reconsideración contra la resolución directoral, otra de fecha 3 de agosto del 2012, inscrita el pasado 8 de noviembre en el asiento tal. Es decir, ustedes se dan cuenta, y tenemos de esas cualquier cantidad de resoluciones y de recursos planteados por el vecino que le había invadido sus tierras. Y cuando le estoy diciendo que había usurpado sus tierras, también tenemos documentación, y hay abundante documentación, y ustedes lo pueden ver en la policía, como desde el 2007 los Bernal se defienden de esta usurpación permanente que eran víctimas de parte del vecino. Entonces, fíjense ustedes cómo todas estas cosas que se dicen en este informe de Contraloría no tienen en realidad ningún tipo de trascendencia para llevar un tema a este nivel de escándalo, y menos todavía a un tema de tipo penal, ¿no es verdad? Por ejemplo, dicen que el expediente lo presentaron en el mes de agosto y no en el mes de junio. Supongamos que lo hubieran presentado en el mes de agosto y en vez del mes de junio, que no es verdad, que se presentó en el mes de junio y ahí está el cargo de recepción que fue en junio del 2012. Pero supongamos que lo hubieran presentado en agosto. ¿Eso significaba que los Bernal iban a perder derechos por eso? ¿Que no iban a poder presentarlos en junio del 2012, en octubre del 2012, en diciembre del 2012? No, no significaba. Entonces, ¿a cuento de qué toda esta circunstancia? Ninguna. No tenían ninguna eficacia práctica. Cuando ustedes analizan o investigan un acto que eventualmente es delictual, lo primero que se preguntan, y todos vemos series policiales, es: ¿cuál es el móvil del delito? O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo habría hecho esto indebidamente? No hay ninguna. Porque igual lo hubiera podido presentar en diciembre y no pasaba absolutamente nada. En consecuencia, eso acá hay algunos funcionarios que, debido a la presión mediática, ya que efectivamente en el Perú hay una suerte de presunción de corrupción que existe por 50 lados, entonces me asusto y declaro lo que eventualmente quiero que declaren para yo salirme del problema. Puede ser, pero eso no tiene ningún correlato con la documentación que se ha acompañado. Fíjense ustedes lo que dice la Contraloría como carga de lo que supuestamente sería un delito. Dice: los planos perimétricos presentados por don Jorge Sebastián Bernal Roigner y Eva María Roigner de la Portilla se encuentran a escala de 1 sobre 10.000, cuando en realidad lo que dice la norma es que los documentos debieron de ser presentados a escala 1 sobre 25.000. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que el mapa de los Bernal que le presentaron a la autoridad fue más exacto que el mapa que pedía la ley, porque el mapa de 1 sobre 25.000 quiere decir que en un centímetro, ¿no es verdad?, se representan 25.000 centímetros, y en 1 sobre 10.000 significa que en un centímetro significan 10.000 centímetros. ¿Cuál de estos mapas es el más exacto y el más adecuado para poder apreciar la realidad de los hechos? El de 1 sobre 10.000. Entonces, ¿cómo puedo yo considerar que es un delito que por haber presentado un mapa mejor que el de los otros, yo estoy cometiendo un delito y eso es una irregularidad? A ver, eso está dicho en el informe de la Contraloría como un cargo. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿No? O sea, como si eso fuera una cosa impresionante. Que el señor ingeniero que firmó los planos no había actualizado su certificado en el colegio de ingenieros, y que por lo mismo es nulo el acuerdo. Señores, ¿qué pasa si yo dejo de pagar hoy día en el colegio de abogados mi cuota porque me fui de viaje, porque me olvidé, por lo que fuera? ¿Dejo de ser abogado? ¿Dejo de tener competencia? ¿Empiezo a ser un burro? ¿No tengo derecho a firmar documentos? ¿Trae eso como consecuencia la nulidad y la trampa de todo un proceso? ¿Se dan ustedes cuenta la falta de lógica de todos los argumentos que trae la Contraloría con el claro propósito político seguramente, pero a nosotros nos están poniendo en el jamón del sándwich? Es decir, hay un pleito un pleito político entre el gobierno y el gobierno regional, o entre algunos medios que no les gusta que el señor Viñas sea el presidente, y el gobierno regional, y entonces
al que agarran al medio lo agarraron pues mala suerte. Ese es el caso de los Bernal. ¿Me dejo entender? Y yo les estoy diciendo acá punto por punto lo que les estoy señalando, ¿no es verdad? Dice que el señor, no los otros Bernal, sino solamente el señor Benjamín Bernal, no presentó el certificado negativo de inmatriculación del terreno en materia de solicitud. Ese certificado de inmatriculación pudo haberse, si que no era verdad, pudo haberse presentado después y haber dicho no es verdad, alguien, los de Royal de Cameron, hubieran podido hacerlo. Pero ¿por qué no lo han hecho? Porque la primera vez que la inmatriculación, que quiere decir la primera inscripción del terreno, se hizo directamente a los hermanos Bernal, porque ellos eran los que tenían el derecho. Entonces, con certificado o sin certificado, ese era su derecho. Y en consecuencia no se puede derivar ahí una materia penal, ¿ya? No estaban, dice, en consecuencia no estaban inmatriculados, ¿ya? Ya les hablé de la constancia negativa de la expansión urbana, y se ha señalado, además acá la propia Contraloría dice esto, miren ustedes, con relación a todos estos cargos se debe tener en cuenta que si bien para efectos de otorgar en venta directa terrenos seriados el decreto supremo 026 obliga a todos los interesados a cumplir con una serie de documentos y a la entidad a realizar su verificación, también ha previsto el privilegio de subsanar las observaciones que se formulen como consecuencia de la referida verificación, de modo tal que no sean afectados los derechos tanto de los interesados como de la entidad. Esto es lo que se llama el principio de informalismo. Si a los señores Bernal le dicen efectivamente tus papeles están mal, entonces yo te digo subsánalos, y los hubieran subsanado directamente, porque todo lo que les estoy diciendo existe hasta el día de hoy. En consecuencia, aquí no hay ninguna, fíjense lo que les digo, ningún contenido de tipo penal. Por estas razones es que he venido, porque yo lamento verdaderamente que en muchos casos, digamos, personas que no tienen que ver en las discusiones partidarias que existen entre unos y otros, terminen, como puede ser el caso de funcionarios que han actuado, digamos, de acuerdo a sus atribuciones, o el caso de los señores Bernal, terminen involucrados de la manera como están involucrados, incluso con amenazas de o pérdida de su propiedad, o pérdida de su libertad, o pérdida de su salud, o pérdida de lo que fuera. Eso no es justo. Y yo confío en que luego de los escritos que estamos presentando y de toda la documentación que estamos acompañando y de toda la prueba en que estamos diciendo cómo efectivamente este vecino litigioso es el que ha estado carboneando en todo este asunto y cómo él que ha carboneado en todo este asunto compró los terrenos a una cantidad, digamos, proporcionalmente menor en razón de la ubicación que él estaba con relación a la que lo compraron nosotros, entonces este asunto se apacigua. Si existe otro tema penal o que sí tuviera contenido penal donde hubieran participado los miembros del gobierno regional o el presidente regional o quien fuere, que se vea, pero que no se pretenda utilizar como arma judicial una cuestión que es puramente política y donde se viola un principio que es fundamental del derecho, que es el principio de tipicidad, ¿ya? Ese es un tema básico que es fundamental. Se dice que los señores funcionarios que hicieron las inspecciones no podían haber hecho las inspecciones porque no estaban firmadas sus tarjetas de entrada y salida. Perdón, amigos, cuando ustedes van a hacer una gestión a un ministerio, a cualquiera, ustedes le dicen, señor ingeniero, usted tiene que ir conmigo, señor arquitecto, usted tiene que ir conmigo. Y el arquitecto efectivamente acá está demostrado, y ya he pagado mis derechos para que se haga la constancia, y tenemos el documento donde se pagó los derechos el día 2 para que hiciera la inspección el día 3. O sea que no es verdad que no se hizo la inspección. Entonces, voy y le digo, venga usted conmigo. Y yo le voy a decir, oiga, ¿usted ya firmó por si acaso la papeleta de salida de su trabajo para que venga conmigo? A nadie se le ocurre eso, porque esa no es deber, por lo pronto, de los señores Bernal en este caso. Y eso, por último, es una falla administrativa, no tiene ningún contenido penal,
porque ahí están las firmas de los señores, del señor Nima y de todos los señores que estaban a quienes se les ha involucrado en este tema, porque esos actos han sido realizados, porque estos actos no tenían por qué no realizarse y estaban siendo hostigados, perjudicados, perseguidos por este vecino litigioso. Entonces tenían que cuidarse en hacer todas las cosas conforme les decía. Entonces, esto es lo que yo quería decirles y les ruego de verdad, en aras de la justicia, que aquí le den la misma cabida a estas declaraciones que las que le han dado a todas las que durante todo este tiempo seguramente le han dado a la acusación, porque entonces ahí vamos a estar sí en igualdad de armas, que es un derecho fundamental que cualquier ciudadano exige de acuerdo a lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que está establecido en los códigos peruanos también.